tengo el placer de saludar a Juan Guaidó. Guaidó, muchísimo gusto. Ernesto Tenenbaum desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Ernesto, muy buenos días. Gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. A ver, lo primero que me da preguntarle, ¿usted está en este momento en Venezuela? En Caracas, sí, estamos en este momento en Caracas, Venezuela. Uno cuando ve los números de Venezuela, pareciera que Venezuela tiene muy controlado el tema del coronavirus, porque hay pocos muertos, porque hay pocos casos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Hay una manipulación? ¿Qué es lo que usted ve? Bueno, lamentablemente hoy no tenemos información precisa. El régimen de Maduro se ha contradicho en las últimas semanas. Anunciaron el primer caso de coronavirus. Por ejemplo, el 13 de marzo, el 19, anuncian el primer deceso, lamentablemente, un taxista de una región muy popular en Caracas, Antímano, que había tenido síntomas desde el 29 de febrero. Ahí la primera contradicción. ¿Cómo es que se anuncia el primer caso el 13 de marzo, 2 semanas después de que tuviera síntomas? Un taxista, un trabajador no dependiente, un trabajador informal que depende del día a día, que le complica mantener una cuarentena, un distanciamiento social, para pertrecharse, para tener alimentos, cuando no tiene agua en su casa, ni siquiera por tubería. 83% de los hogares no les llega agua por tubería, principal elemento de prevención para el coronavirus, para el COVID-19. Entonces, hoy es complicado tener información precisa. ¿Qué información tenemos? Bueno, evidentemente la que emite Maduro y su régimen, que habla de 190 casos. Lamentablemente hoy no podemos validar esto. Hace más de 2 semanas, por fuente interna de uno de los ministerios, nos llegó información que ya habían más de 200, por lo cual nos lleva a creer, como lo hicieron con las cifras de inflación del Producto Interno Bruto venezolano, como lo hicieron con las cifras, por ejemplo, de respiradores. Ernesto, hoy hay apenas 84 respiradores en el sistema público venezolano. Si el virus se llega a comportar como en otros países de la región, por no hablar de Europa u otros países de Asia, tendríamos un aprieto bien grande los venezolanos, porque además ya tenemos una emergencia humanitaria compleja preexistente, así como lo dijo la ONU, como Michelle Bachelet habló de la violación de derechos humanos, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, como tenemos 7 millones de migrantes. Ustedes en Argentina los han visto, ya seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen algún amigo venezolano, tienen algún amigo conocido, y por distintas razones, algunos por persecución, algunos por falta de oportunidades, algunos porque perdieron el empleo. Pero en definitiva, hoy es una incógnita para los venezolanos el manejo que se le está dando a la pandemia en Venezuela. Ahora, Guaidó, si ocurriera algo gravísimo, se estaría viendo en los hospitales, porque uno ve, por ejemplo, Ecuador, rápidamente se supo que había cadáveres en las calles, que había colapso del sistema sanitario, etcétera. ¿Alguno de estos síntomas se ven? Bueno, el día de ayer vimos cómo se desplomó una persona en Caricuao, por ejemplo. Dicen que de neumonía. Hace 5 días una persona en Maiquetía, en el estado Vargas, mi pueblo natal, es un pueblo costero de Venezuela. También se desplomó una persona y dicen que murió de un infarto. Pero bueno, en la última semana por lo menos 5 personas han muerto en la calle. No sabemos por qué causa, porque de nuevo no hay información oficial. Obviamente eso no se veía hace 2 meses, eso no se veía el año pasado, que personas se desplomaran en la calle y murieran. Y aquí lo voy a decir, bueno, yo soy católico, Ernesto, pero de verdad estamos esperando y haciendo votos, uno, porque la cuarentena ya ha funcionado. Nosotros desde el principio hicimos votos para el distanciamiento social, para la cuarentena, a pesar que, por ejemplo, el 10 de marzo tuvimos una gran movilización en las calles de toda Venezuela, exigiendo por el cambio, pero entendiendo la situación, debemos, como primer elemento, los venezolanos, entendiendo el colapso del sistema de salud, entendiendo la emergencia humanitaria compleja preexistente, la crisis de refugiados en todo el continente producto de la dictadura en Venezuela, el primer elemento es la prevención para los venezolanos dado el colapso y el evidente ocultamiento de información por parte del régimen de Maduro. Guaidó, ¿cómo cambió, si es que cambió en algo, la situación política venezolana a partir del coronavirus? Mira, hoy estamos en un estancamiento que es muy delicado. Esto es una especie de empate catastrófico. La dictadura no puede resolver ningún problema del venezolano. Ernesto, como tú sabes, Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del planeta, el quinto con las reservas de gas natural más grandes del planeta también, y hoy no hay gasolina para que los ferieros, como le llamamos nosotros a los productores del campo, artesanales, campesinos, puedan trasladar su producto a las regiones comerciales, perdiéndose cosechas. No, ayer vimos cómo en Caracas, en la capital de Venezuela, una ambulancia se quedó sin gasolina trasladando un paciente y tuvieron
que pasarla a una unidad militar. Eso fue a plena luz del día. Eso está grabado mientras estaban las colas en la estación de gasolina. Entonces, imagínate la situación en este momento, si ni siquiera lo básico podemos resolverlo. ¿Por qué hago esta antesala? Porque nosotros siempre hemos privilegiado atender la emergencia humanitaria compleja. Esto no es un problema de izquierda o derechas, esto es un problema de dignidad humana, esto es un problema de derechos fundamentales en este momento en Venezuela. Querer arrastrar este problema a una tendencia, simplemente querer hacer el juego, en este caso al régimen o a alguna parte interesada, cuando lo importante aquí es salvar vidas, atender la emergencia. Por eso hemos puesto a disposición nuestra capacidad de interlocución con los países del mundo, hemos puesto a disposición dinero que se ha podido recuperar producto de la corrupción de la dictadura de Maduro a disposición de los organismos multilaterales, en este caso la OPS, la Cruz Roja Internacional, la OMS, pero esto es un problema sistémico. Si hoy con el favor de Dios, y lo debo decir de esta manera, y el esfuerzo que estamos haciendo con todos nuestros delegados a nivel internacional, con todo lo que estamos haciendo con las multilaterales, logra ingresar ayuda humanitaria en Venezuela, incluso el traslado de esa ayuda a los poblados más lejanos de Venezuela sería un conflicto, porque Venezuela y el régimen de Maduro destruyó las refinerías. Y atención con esta cifra, Venezuela refinaba 1.300.000 barriles día de crudo, que derivaba en gasolina, que derivaba en diésel, que derivaba en muchos subproductos. Hoy Venezuela no está refinando ni siquiera 30.000 barriles día. Destruyeron la industria petrolera, destruyeron nuestra principal fuente de ingresos. Eso no tiene nada que ver con el virus. Evidentemente una refinería es inmune al COVID-19, creo que es evidente. A lo que no fue inmune la refinería y el sistema público y el sistema de salud venezolano fue a la corrupción, fue a la desidia, fue a partes interesadas que despedazaron lamentablemente nuestro país, y ante eso es lo que estamos luchando hoy los venezolanos en medio de una pandemia. Guaidó, usted dice que es religioso, que es católico. ¿Cómo vive esto como un religioso? Es decir, más allá de la discusión política que hay en Venezuela, que es realmente muy trágica, ha sido una tragedia para nuestro continente lo que ha ocurrido en Venezuela, en el medio está este virus que está diezmando a la humanidad, que todo el mundo está en su casa, que la economía realmente se para en todos lados, y me imagino que no sé, el hecho de ser creyente le da a usted algún recurso más que el que tenemos los agnósticos. Entonces quería ver cómo se planta, cómo eso influye, cómo influye el miedo por los hijos, por los padres, quitando Venezuela del medio momento, siendo la cuestión más general de la condición humana. Bueno, ahí hay dos elementos fundamentales. Uno, no es momento de repartir culpas, sino asumir responsabilidades. Creo que es lo más importante en este momento para los venezolanos. Yo no estoy buscando culpables en lo que llamó en un momento Chávez y Maduro la Cuarta República, y ni siquiera en este momento en la dictadura, sino asumir mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como sociedad en la destrucción del aparato público, en la desaparición del Estado. Hoy la relación del Estado, Ernesto, con el ciudadano es de persecución, de terror y, en el mejor de los casos, de subsidio, porque utilizan ese subsidio para controlar socialmente, como de nuevo lo plasmó en su informe la alta comisionada Michelle Bachelet. Ese es el primer elemento. Pero el segundo es que hoy enfrentamos a un enemigo invisible, intangible, un virus. Que es la lucha de los venezolanos desde hace años. Son un enemigo, el fascismo, la dictadura, el autoritarismo también es un enemigo invencible que ataca primero, la vida republicana, que ataca la justicia social también en cierto modo, porque hoy no tenemos acceso de ningún tipo al servicio de salud, no tenemos acceso de ningún tipo de derechos fundamentales como electricidad, agua. Entonces, desde ese punto de vista, hay elementos poderosos, la confianza, la esperanza incluso, la certeza de que podemos salir adelante, que pareciera trivial, pero cuando no tienes agua, cuando no tienes comida, cuando dependes del día a día, cuando no sabes al día siguiente, hay que aportar soluciones. Por eso lo importante de la interrelación con los países, pero te hacía referencia a la confianza. Paradójicamente, también el primer elemento central en cualquier economía un préstamo hoy a Maduro, haciendo referencia a lo que hicieron recientemente, además contradiciéndose luego de 20 años con respecto al Fondo Monetario Internacional, cuando está señalado por narcotráfico, por terrorismo, cuando Venezuela debe más de 60.000 millones de dólares solamente a China, luego de haber recibido $1 trillón en ingresos petroleros. Entonces, desde ese punto de vista son dos elementos de confianza
asumir responsabilidades y poder nosotros generar alternativas de solución en el corto y mediano plazo. Presentamos una propuesta de gobierno de emergencia nacional ojo, que lo hicimos a través de la mediación del Reino de Noruega hace 6 meses, donde yo me desprendía del cargo, delegábamos funciones a un Consejo de Estado, poniendo de primero al venezolano, al ciudadano, la emergencia humanitaria, en este caso la pandemia, para poder estabilizar rápidamente el país. Guaidó, le agradecemos mucho la deferencia de atendernos, y nada, cuídese como todos tenemos que cuidarnos en momentos tan difíciles. Gracias, gracias, eso quería decirle. Gracias, Ernesto. Saludos a todos los que nos escucharon.